Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. El día de hoy con la enseñanza Más como Él, parte 1. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. El día de hoy vamos a iniciar una serie nueva, pero antes de iniciar quiero contarte un pequeño chiste. He estado ensayando mis chistes, entonces espero que me salga bien. Pero estaba una señora que llegó al cielo, se murió, llegó al cielo, y en la puerta de la entrada del cielo estaba San Pedro. Y entonces dijo, wow, llegué al cielo. Entonces San Pedro le dijo, espérame tantito. Nomás falta que hagas una cosa más. Dice, ¿qué? Dice, necesitas deletrear una palabra correctamente. Si lo haces correctamente, pasas al cielo. Si no lo haces correctamente, te tendrás que ir al infierno. Entonces se pone muy nerviosa, dice, ¿cuál es la palabra? Dice, la palabra es amor. No, pues dijo, a ver, A-M-O-R. San Pedro, muy bien, bienvenida al cielo. Ay, Señor, ya, ¿verdad? Pasó y todo. Y entonces estaba ahí con San Pedro platicando y todo, estaba empezando a explicar cómo es el cielo. Y en eso recibe una llamada a San Pedro. Y entonces le dice a esta señora, ¿sabe qué? Tengo que salir un momentito, el Señor me está llamando y le voy a encargar aquí la puerta, ¿sí? Nada más la puerta. Entonces se pone toda nerviosa. No pasa nada. Lo único que usted tiene que decir si viene alguien es que tiene que deletrear una palabra, escoge una palabra y puede pasar, si lo hace correctamente. ¿De veras? Sí. Bueno, se va. Y entonces está la señora ahí toda nerviosa, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie. Y en eso ve que viene un señor, y ahí viene el señor, y ya cuando está acercando, es su ex marido. ¡Ay! Carlos, ¿qué haces aquí? Le dice, ¿verdad? Por ponerle un nombre. Dice, ¿qué haces aquí? Dice, pues no sé, me dio un infarto y aquí estoy. ¿Es este el cielo? Y dijo, bueno, sí, entonces puedo pasar. Dijo, no, nomás falta una pequeña cosa más. Que deletrees una palabra correctamente. Si lo haces, podrás pasar al cielo. Y si no, te vas a ir al infierno. Entonces dice, ok, ¿cuál es la palabra? Parangaricutirimícuaro. Ay, se la puso muy difícil, ¿verdad? Pero queremos entender lo que significa vivir en Jesús y tener una vida diferente. Y algo que tenemos que entender es porque quizá tú tienes una idea de quién es Jesús, quizás has escuchado quién es Jesús, quizás has experimentado algo del amor del Señor, pero quizá no has entendido profundamente qué es lo que Él vino a hacer y quién realmente es. Porque si en realidad supiéramos quién es Jesús y qué vino a hacer, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Porque la verdad de las cosas es que todos quisiéramos ser como Jesús o deberíamos de querer ser como Jesús. El punto es que si Jesús es Dios, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Como cristianos, que Jesús es Dios, entonces la línea o la raya pues está muy alta. ¿A poco no? O sea, si nosotros decimos queremos ser más como Jesús, ¿quién quiere ser más como Jesús? Sí, ¿verdad? Todos. Pero luego te dicen pues Jesús es Dios. Y pues ya como que se nos puso muy alto el nivel, ¿verdad? Y entonces nos desanimamos porque no entendemos a veces quién es Jesús. Es como una persona que está haciendo ejercicio ahora con las Olimpiadas y todo eso, y dices, tú pudieras ser como un campeón medallista de gimnasia. Ayer estábamos viendo parte de los ejercicios de gimnasia de los hombres, y dices, pues yo quisiera ser como uno, pero luego lo ves y dices, ay no, como que me falta mucho, ¿verdad? Porque están bien fuertes y todo, y entrenan muchísimo. Uno de mis hijos dijo, ve nomás, está bien fuerte, yo quiero estar así. Digo, pues órale, empiézale, llévate unos 10 años trabajando todos los días y todo. O sea, a veces que lo que queremos ser está demasiado lejos de lo que somos. Y eso a veces nos desanima.
pero es porque no entendemos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Y si tú no comprendes exactamente lo que Dios quiere decirte de quién es Jesús y qué vino Él a hacer, posiblemente te vas a desanimar en algún momento de tu vida. Porque vas a ver como que demasiado alta la línea. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que dices, no, bueno, pues está complicado, porque pues Jesús era Dios. Quiero decirte que lo que sepas o lo que no sabes, o sea, lo que sabes o lo que no sabes, puede detener o desviar tu destino en Dios. Lo que tú sabes o lo que no sabes puede detener tu destino en Dios. Entonces es importantísimo tener toda la información correcta para poder hacer buenas decisiones. Muchos cristianos no toman buenas decisiones porque no tienen toda la información correcta. Entonces hoy vamos a ver quién es Jesús y qué vino a hacer. Y la semana que entra vamos a ver cuál es la herencia que Dios nos dejó a nosotros. Pero quiero que veamos primero qué vino a hacer Jesús. Es muy importante entender qué vino a hacer Jesús. Dice que Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna nos piensan que es un lugar destinado después de morir. Fíjate bien lo que estoy diciendo. O sea, mucha gente piensa que la vida eterna es un lugar destinado después de morir. Pero eso se llama eternidad. Vida eterna, tú puedes pasar la eternidad en muerte o en vida. Todos nosotros somos seres creados y tenemos eternidad dentro de nosotros. Creas o no creas en el Señor Jesús, tú vas a tener una eternidad después de morir. La pregunta es si esa eternidad la vas a pasar en vida o en muerte, en sufrimiento o en bendición con Dios. Y lo que Jesús vino a hacer es exactamente a darnos la oportunidad de que nosotros podamos vivir esa eternidad en vida. Y vamos a leer un versículo que está en Juan 17:3. Quiero que saques tu Biblia, quiero que apuntes lo que tengas que apuntar, porque vamos a ver mucha escritura el día de hoy. Venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, necesitas aprender tu Biblia, necesitas escudriñar la palabra de Dios, necesitas saber lo que Dios dice para que cuando el diablo venga y te diga lo contrario, tú puedas decirle lo que Dios dice. Porque a veces nos cuentean, a veces nos roban el mandado, como dicen en México. A veces el diablo te hace la chanchulla y te cambia las tortillas por el bolillo. Y como no conocemos de la palabra de Dios, aunque somos cristianos, nos desanimamos y perdemos el ánimo y nos sentimos mal y decimos, bueno, es que Dios dice esto, es que Dios dice aquello, pero tenemos que reconocer quién es Dios. Entonces Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Eso es muy importante porque vamos a entrar en el tema. Quiero que entiendas exactamente qué significa vida eterna. Aquí Jesús está hablando. O sea, vida eterna no es portarte mejor. Vida eterna no es venir a la iglesia. Vida eterna no es irte a la eternidad en algún lugar ahí como volando o algo así. Vida eterna, Jesús está diciendo que es conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió. Entonces, si nosotros queremos tener una vida eterna, porque ya tienes eternidad, creas o no creas, tú tienes una eternidad. La pregunta es si la vas a vivir en vida o en muerte. ¿Cuántos las quieren vivir en vida? Pues todos, ¿verdad? Entonces Jesús dice, bueno, la forma en que tú puedes tener vida eterna es conociendo a Dios y a Jesucristo. Ahí está la respuesta. Entonces, si yo te digo, lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien o para que te sientas bien es tomarte este tecito, ¿qué haces entonces? Te tomas el tecito. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church,
Acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestra reunión familiar o el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con la enseñanza de hoy, Más como Él, parte 1. ¿Sí? Si tú dices, oye, tengo mucha hambre, y te digo, bueno, para que se te quite el hambre, lo que tienes que hacer es comerte esta sopita que te hizo tu mamá, tu tía, tu esposa. Y luego llegas otra vez y dices, es que tengo mucha hambre. ¿Qué le preguntarías a esa persona? ¿Te tomaste la sopita? No, no me la he tomado. ¿Y qué le dirías? Pues tómatela. ¿A poco no? Pero lo que pasa es que como hijos de Dios andamos en el mundo con batallas, con problemas, con situaciones, y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es que no entiendo. Y lo que Dios dice, nos dice, conóceme a mí. Conóceme a mí y conoce a Jesucristo. Y todas esas cosas, todas esas preguntas van a tener una respuesta y una solución. Pero a veces como que nos ahogamos en el mismo vaso de agua. Dice, vida eterna no es hacer esto o aquello, sino que es conocer a Jesucristo. Entonces entendemos que Jesús vino a darnos una nueva forma de vida. La pregunta es ahora, si Jesús vino a darnos una nueva forma de vida, entonces ¿quién es Jesús? Porque no podemos obtener algo nuevo en nuestra vida si no entendemos de dónde viene. Si una persona ahorita te dice, platicas con ella, ahorita saliendo del servicio, alguien que no conoces, y le platicas un problema financiero que tienes, y le dices, oye, no, pues es que fíjate que me van a quitar el coche porque me faltan $3,000 por pagar y que no sé qué, y la persona te dice sin conocerte, no te preocupes, yo te ayudo, yo te los pago. ¿Quién quiere conocer a esa persona? Dices, ay, ¿quién es? Para conocerlo, ¿verdad? O sea, si esa persona diría eso, tu siguiente pregunta sería a alguien de la iglesia que lo conoce, le preguntarías, oye, ¿quién es ese señor? ¿Qué señor? Pues ese señor, Juan, creo que se llama Juan. Ay, Juanito, ¿no serás tú el de los 3,000? ¿Verdad? O sea, es Juan. Oye, fíjate que me dijo que él me podría dar esto, aquello. ¿Tiene la capacidad para hacerlo o me está cuenteando? ¿No sería así? Es lo mismo, cuando Jesús dice, yo te puedo dar vida eterna, jamás le vas a creer a Dios y a Jesús que puede darte algo si no sabes quién es Él. Y entonces andamos peregrinando en este mundo sin entender lo que la vida eterna significa. Y la vida eterna comienza desde hoy porque ya tenemos eternidad. No sé si me estoy explicando, o sea, ya eres una persona con eternidad dentro de ti. La pregunta es si la estás viviendo en muerte o en vida. Tú eres eterno hoy tú tienes eternidad. Cuando tú naciste, Dios te hizo para siempre. Tú y yo vamos a morir un día en nuestra carne, pero no en nuestro espíritu. ¿Sí sabías eso? Y si no sabes, pues ya lo sabes hoy. Y si no lo crees, pues espérate a que te mueras y verás. Y te vas a dar cuenta, vas a decir, ay, sí tenía razón el pastor. Pero la pregunta es, si te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. Si vas a tener vida o vas a tener muerte. Lo increíble de Dios es que nos da la oportunidad desde que estamos en esta tierra. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de decidir dónde vamos a tener toda la eternidad. Si la vamos a tener en la vida o en la muerte. Obvio es que en vida queremos. Entonces, ¿por qué la gente escoge continuamente muerte? Es una buena pregunta que la vamos a dejar ahí en el tintero y ahorita se las voy a contestar. Pero tú y yo tenemos hoy la gran oportunidad de decidir vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De dónde viene esa vida? ¿Por qué Jesús puede darnos eso? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver un poquito ahora quién es Jesús. Y quiero que aquí me sigan porque les voy a leer todo un pasaje de la Biblia. No se me distraigan porque esto es el centro del mensaje y luego lo voy a explicar. ¿Quién es Jesús? En Primera de Colosenses 1:9 al 29. Para darles una idea, la epístola o la carta
de Colosenses la escribió Pablo y estaba con Timoteo. Y es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, es el libro número 12 del Nuevo Testamento. Y es una carta, una pequeña carta dirigida a los cristianos en la ciudad de Colosas, en Frigia, al suroeste de Asia Menor. Ándale, ¿sí? Nomás para que tengas una referencia. Y se escribió alrededor del año 57 después de que Cristo vino. Entonces, los cristianos apenas estaban empezando a multiplicarse por la tierra y empezaban a tener diferentes colonias en diferentes lugares, y había un grupo de cristianos que estaba en la ciudad de Colosas. Y entonces Pablo está tratando de explicarles, porque no conocían de Dios, no conocían a Jesucristo, nunca habían oído de Jesucristo, como quizá tú tampoco habías escuchado antes, o a veces has escuchado pero nunca has tenido un encuentro con Él verdadero. Y Pablo sabía que ellos necesitaban una revelación para poder entender quién era Jesús. Porque dice la palabra que se levantará mucha gente diciendo que yo soy esto, yo soy aquello. Pero ¿cómo vas a saber cuál es la verdad? Necesitas una revelación de Dios. Y entonces Pablo le dice esto a la iglesia. Le dice, así que, y eso es como para ti, escúchalo para ti, ¿sí? Estoy en Colosenses 1:9. Dice, así que, en Nueva Traducción Viviente, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Quiero decirte que desde que yo sé de ustedes como pastor, oramos constantemente por ustedes. A veces vienes por primera vez, segunda vez, pero constantemente oramos por ustedes, pensamos en ustedes. Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Quiero hacer una pausa ahí. Si tú no tienes sabiduría y comprensión espiritual, lo que estemos hablando aquí no te va a hacer clic. Necesitas pedirle al Señor que te dé revelación y sabiduría, comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Mucha gente, fíjate bien lo que voy a decir como cristianos, mucha gente ha recibido a Cristo, pero no vive como Cristo quiere que vivas. Y es porque no tienes sabiduría ni revelación espiritual. ¿Cuánta gente lucha con la misma piedra, se tropieza con el mismo pecado y está ahí toda la vida? ¿Conoces a alguien así? Saca un espejito. Nice. Porque estamos luchando constantemente con cosas. Y lo que pasa, que dice, Señor, pero es que ¿qué pasa? Nos falta comprensión y sabiduría espiritual. Dice, mientras tanto irán creciendo. Fíjense qué interesante. Dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Quiero decirte que el caminar cristiano es un proceso. Tienes que aprender a conocer a Dios más y más. Para que tú puedas ser más como el Señor, tienes que aprender a conocer a Dios, porque dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, y es un proceso de conocerlo más y más. Ahora, ese proceso no es un proceso de días o de años. No es ¿cuántos años llevas tú? 7. Ay, ya mero llego, yo llevo 10. Hay gente que puede tener 20 años de cristiano y no conoce a Dios. Le ha entregado su vida a Dios, pero no tiene revelación ni conocimiento espiritual y sigue siendo un niño espiritualmente y cae en la trampa del diablo constantemente. Si tú sientes que te estás tropezando con la misma piedra, es porque te falta revelación y comprensión espiritual. Ahora, la buena noticia es que Dios se la da a todos los que se lo pidan. Y te la puede dar a ti que tienes un mes de cristiano, 3 semanas, 4 años, 20 años o 7 años, los que sean. No importa el tiempo, lo que importa es el deseo de tu corazón de querer aprender más de Dios, conocerlo más. Dice, también pedimos que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Para que tu vida cambie, necesitas paciencia y constancia. Fíjate lo que Pablo está diciendo. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Algo que voy a explicar ahorita es que Dios quiere que vivamos más como Él, que seamos más como Él.
Pero si no te da las herramientas de cómo hacerlo, pues es muy cruel. Sería un Dios muy cruel. Es como si a un niño bebé que está gateando le dices, córrele, pues, oye, pues córrele. No, pues pobrecito, ni camina. Es igual, Dios nos dice que Él nos va a dar lo que necesitamos para poder caminar y crecer en conocerlo más y que podamos tener el glorioso poder. O sea, quiero decirte algo que no sabemos como cristianos o la gente que ha recibido apenas a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un cambio de vida, hay un cambio de reinos, hay un cambio total de pensamiento cuando tú te conviertes a Cristo. No te estás cambiando de religión. Estás entrando a una nueva dimensión en el Espíritu cuando conoces a Dios. Dice que ahora somos ciudadanos del cielo. Y tú dices, ese pastor está bien loco. Pues lee la Biblia para que veas. Aquí dice en la palabra de Dios que somos ahora ciudadanos juntamente con Cristo, herederos de la gracia de Dios, y que ahora el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti y en mí. Pero tenemos que creerlo, tenemos que aprender a vivirlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que tener ese conocimiento espiritual para que podamos vivir en ello. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¿Cuántos cristianos realmente conoces llenos de alegría? ¿Cómo está? Ay, pues no sabes, ahora sí que está la cosa de la cachetada, man. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene control de todo. ¿A poco no a veces vivimos así? ¿Sí? Es que ya no sé qué hacer. De veras que mi vida está, mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis finanzas, mi salud. No digo que no tengas malos días, malos ratos, pero tu vida no debe vivir bajo esa tiniebla, bajo esa opresión. Porque entonces si tú vives bajo esa opresión sin entender quién es Dios, pues no tienes sabiduría, no tienes entendimiento, y el diablo siempre te está engañando. Siempre te está engañando y te está diciendo, no eres lo que dice Dios que tú eres. Estás engañado. Dice, Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. O sea, nos hizo capaces de poder vivir de una manera diferente. Pues Él nos rescató, fíjense aquí está la clave de esto. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo? Que Jesús, la vida eterna, es conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Sí? Es lo que Jesús hizo por nosotros, pagar nuestro rescate. O sea, si tú vives en la miseria espiritual, emocional, física, es porque no conoces a Dios. Si tú te estás durmiendo el día de hoy aquí, es porque tienes un chango pegado ahí arriba de ti, un demonio que no te deja escuchar la palabra de Dios. Porque necesitas tener revelación del Espíritu Santo, necesitas tener discernimiento del Espíritu Santo. Y lo único que se puede hacer es cuando Jesús viene y toca tu vida y tú reconoces que necesitas a Dios y que te traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz de su Hijo amado. Entonces los cristianos que tienen una vida exitosa en el sentido de que conocen a Dios y tienen poder sobre las fuerzas de las tinieblas son aquellos que han crecido en Cristo, que han desarrollado esa habilidad de entender el conocimiento y la sabiduría de Dios y que la ponen en práctica para sus vidas. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Continuaremos a las 9:30 de la mañana con el mensaje Más como Él, parte 2. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.